Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Mi estimado Huicho, bienvenido al episodio 46 de Bad Boys. Hola Carlos, gusto saludarte y hoy nuevamente estamos aquí con un súper invitado. Bueno, ya es casi de la casa también, ¿verdad? Ya estamos armando nuestra red voz de podcasts cristianos. Sí, Así es. Un buen amigo acá, Roberto Jiménez. Nuevamente bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que miren este podcast o lo escuchen. Es un gusto poder estar con ustedes acá y compartir con nuestros amigos donde nos escuchen. Qué alegre de verdad, Roberto, el poder tenerte acá en este nuevo episodio número 46. ¿Cuánto llevas vos con tu... pues te interrumpí. No. Que Yo nos cuente. apenas voy por el tercero. Ay, mi muchachito. O sea, ahorita estoy en el podcast donde me puedo rajar, dice Carlos. Sí, Cabal. Entonces, O tus escuchas. dicen, Alguien se puede cualquiera rajar. de todos se puede No, rajar. felicitaciones por tu podcast de a verdad. Un podcast de verdad. Eso. Un podcast de verdad. Nosotros también tenemos podcast y es de verdad. Fíjate vos, yo me sentí ofendido. Dije A yo ver. que el de nosotros es de mentiras o qué. Ocupemos 10 minutos del tiempo en esto. ¿Cuál es el problema? Todavía No. puedes cambiar el nombre vos. Sí. No. No. Vieran cómo me costó encontrarlo. Un podcast de a verdad. No, un podcast de verdad. De verdad. Ajá. Ok, buenísimo. Sí. Bueno, felicitaciones por Gracias. ese nuevo podcast, Roberto. Gracias. Pues en este episodio que estamos hoy empezando, la verdad es que estamos retomando un tema. Te quiero contar que después de nuestra serie anterior basada en relaciones, que a la cual la abrimos con vos, la concluimos, pero justamente porque estamos muy cerca de esto de las elecciones aquí en Guatemala, pues decidimos grabar algo que pudiéramos aportarle a la gente que nos escucha. Entonces grabamos un episodio. Luego venía el Día del Padre, así que interrumpimos esto y mejor le quisimos aportar algo a los padres. Y Claro. entonces hoy retomamos y concluimos el tema. Excelente. La vez pasada... No, porque va a haber segunda vuelta, entonces. Vamos a tener que tener O sea, este sigue No, todavía. mentiras. Sí, no, pero lo Un que par hoy, de episodios. lo que hoy vamos a hablar, la verdad es que no vamos a hablar de las elecciones, pues no estamos, no es ese el objetivo, sino aportarle a nuestros escuchas para que su fe sea puesta también en manifiesto en este tipo de cosas. O sea, a veces la fe la totalmente separamos y está bien, pero hay un punto en el cual, ok, ¿dónde está tu fe con respecto a tus decisiones, con respecto a lo que estás eligiendo para tu vida, para tu destino, para tu futuro, para tu vecindario, para tu familia? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos acerca de sabiduría para tomar decisiones. Y nuevamente, este es un tema que no solo aplica para este momento, esta semana particularmente que tenemos las elecciones ya el domingo, sino aplica para la vida. Y eso sería nuestro deseo, que quien nos escucha, lo que hoy aprenderemos acá, nos sirva para otras decisiones que tengan que tomar. O sea que para la segunda vuelta solo lo vuelven a poner. Exactamente. Ajá. Como es podcast, solo lo vuelven a escuchar. Sí. Valioso el tema y gracias por la invitación. Hombre, buenísimo. Y con Roberto, la verdad es que hay tantas cosas que nos unen, pero uno es el cariño y la amistad, pero también nuestra fe en el Señor Jesucristo y que compartimos este conocimiento de la palabra. Y eso creo que eso nos fortalece, pues, porque no venimos a hablar cosas de nuestra cabeza, sino lo que dice la Biblia. Si habláramos solo lo que nosotros creemos, podríamos estar equivocados, pero si nos referimos, nos basamos, nos cimentamos en la palabra, vamos en un camino muchísimo más seguro. El tema de tomar decisiones basados o tomar sabias decisiones es un tema bien complejo porque generalmente estamos tomando decisiones todos los días y a cada rato y muchas de nuestras decisiones no son sabias, son tontas. Sí, qué bueno que lo aclaraste. ¿Verdad que sí? Y Pero de las de él, no Sí, no generalices. No, voy a leer de ustedes, no, pues las mías. Yo todos los días tomo decisiones y muchas de esas decisiones son decisiones tontas. Si yo sometiera cada una de mis decisiones conforme a la palabra del Señor, creo que podría ir muchísimo más enfocado y muchísimo más certero a lo que debería ser. Pero como eso no pasa, entonces
lo que aprenderemos es cómo hacemos esto, cómo traemos nuestras decisiones, Roberto, delante de Dios y no tomar decisiones impulsivas, decisiones porque te sonó, porque me late, porque me da paz, porque me da alegría. O en este contexto porque te dijeron o porque escuchaste algo o porque alguien... Porque a donde va Vicente, ahí va toda la gente, ¿verdad? Cabal. Por ejemplo. Sí. Yo pienso que la primera parte es reconocer exactamente lo que estabas diciendo, Luis. Reconocer que cuando uno no toma en cuenta a Dios en las decisiones, tarde o temprano uno se va a romper la cara. O sea, y uno lo único que tiene que hacer es voltear hacia atrás y ver cada una de esas decisiones que ha tenido un mal resultado. Y entonces, yo tengo un amigo que dice, lo que no se evalúa, se devalúa. Entonces, uno debería tomarse el tiempo de pensar en qué fue lo que pasó y uno se va a dar cuenta que en todos los casos siempre Dios puso alarmas en el camino, señales que estaban advirtiendo que no nos fuéramos por ese camino. Y sin embargo nos fuimos. Uh-huh. Entonces, la primera parte es, digamos, reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios para poder tomar decisiones. A ver, yo creo que aquí en uno de los podcasts, el de los episodios con ustedes, mencioné esta idea. En el mundo natural, nuestra madurez se demuestra mientras más independientes somos. O sea, sus patojos que estuvieron acá para el programa especial sobre los hijos y las relaciones con los hijos ya están grandes. Entonces se vería extraño que ustedes llegaran con ellos y les dijeran, mira, ponete este pantalón, te pones esta camisa y quiero que te peines de esta manera. Primero, ni lo van a hacer. O sea, les van a decir, ¿y qué te pasa? O sea, yo elijo la ropa que me pongo y el estilo de ropa que uso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están mostrando su madurez, están mostrando esa independencia que, aunque eventualmente como padres nos pueda molestar, por otro lado nos alegra porque uno dice, ya los patojos están tomando decisiones. ¿Qué carrera querés estudiar en diversificado? ¿Qué carrera querés estudiar en la universidad? ¿Qué profesión te gustaría tener? Y uno empieza a escuchar que ya hablan de esos temas. En el mundo natural, humano, madurez se demuestra por independencia. Pero en el mundo espiritual, que es el mundo de cabeza, la madurez se demuestra por tu dependencia. Mientras más dependiente sos de Dios, o sea, estás en una etapa de madurez más grande. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana quiere estar independiente de todos, quiere hacer lo que se le da la gana, decidir lo que se le da la gana, cuando quiera, como quiera, con quien quiera. O sea, esa es la mentalidad de la carne, del mundo, de la cultura en la que hemos crecido. Pero cuando venimos a Cristo decimos, no, yo quiero decidir como tú decidirías. Quiero decidir de acuerdo a tus principios. Quiero agradarte con esta decisión que voy a tomar. Uh-huh. Ese es el anhelo de una persona madura. Entonces, a alguien que nos escuche decir esto le va a parecer una locura. Va a decirnos, ustedes están locos, hemos sido hechos para ser independientes y volar cuando querramos. Pero la palabra de Dios nos muestra que la madurez se demuestra en la dependencia. Y qué mejor que Jesús en el huerto de Getsemaní haciendo la famosa oración. O sea, en la versión Roberto Jiménez, Padre, de veras, si fuera posible, si pudiéramos negociar esto, a mí no me gustaría pasar por la cruz. Pero cierra con pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uh-huh. O sea, al final de cuentas, quiero decidir aquello que sea tu voluntad. Y se ve que Dios no quiso librarlo de la cruz y pasó por todo esto. Pero todo esto nos lleva a sustentar de una forma rápida esta idea. Madurez espiritualmente es depender de Dios. Estamos hablando hoy de decisiones. ¿Por qué hablamos del tema? Porque queremos y anhelamos decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Totalmente de acuerdo con vos. A mí me gusta el concepto, mientras más maduro sos en el Señor, más dependiente te haces. Te das cuenta más de tu vulnerabilidad y de tu necesidad de Dios para tomar decisiones. Yo sí me recuerdo de la cantidad de decisiones absurdas, estúpidas que he tomado a lo largo de mi vida, cómo las tomé sin Dios, y puedo ver la diferencia cuando ahora trato, no puedo asegurarte que todas las, claro, pero trato de someter mis ideas, mis decisiones
a lo que he aprendido del Señor y de su palabra. Justamente vos dijiste algo clave, su voluntad. Esto es complejo en este contexto que estamos hablando porque, ¿por qué vamos a tomar decisiones si de todas maneras se va a hacer su voluntad? Es una pregunta que nos hacemos en la oración, por ejemplo. ¿Por qué oramos si de todas maneras se va a hacer su voluntad? ¿Por qué decidimos si de todas maneras se va a hacer su voluntad? Es más, el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. O sea, si te das cuenta, es el anhelo en el corazón del salmista y en el corazón de muchos hombres de fe a lo largo de la palabra de Dios, que sea Dios que modele, que sea Dios el que haga su voluntad, que no se haga mi voluntad. Vos lo acabas de decir, Jesús mismo dijo, yo quisiera esto, pero no quiero que suceda esto, quiero que se haga tu voluntad. Entonces, ¿por qué tomamos decisiones o cómo podemos tomar decisiones sabiendo que independientemente se va a hacer su voluntad? Esa es una duda que yo no sé si a ustedes les ha surgido, a mí me ha surgido naturalmente, pero no sé qué piensan ustedes al respecto. A ver, Carlos. ¿Por qué me miras? Yo todavía estoy a ver, Carlos, por digeriendo favor. todo lo que vos dijiste. Fíjate, a mi hijo, porque hablabas de nuestros hijos, lo que le hemos tratado de enseñar, lo que le estamos tratando de inculcar es que él debe orar pidiéndole a Dios primero que le muestre cuál es su voluntad, ¿verdad? Porque él puede pedir lo que sea, pero seguramente Dios no le va a dar lo que sea, le va a dar de acuerdo a su voluntad. Y es mucho más gratificante para él cuando él hace esa conexión y se da cuenta, pedí lo correcto y él me envió lo correcto. Uh-huh. Y creo que esto aplica también para nosotros los adultos. O sea, sí, el orar debe implicar que primero conozcamos su voluntad y su voluntad para nosotros está en la palabra, vos. Y lo mismo nos va a pasar esta semana que nos vamos a elecciones. Creo que deberíamos de pasar orando todos los días para que Él nos muestre cuál es su voluntad y dónde marcar nuestra X, porque si no, no tiene sentido pedirle guianza si no va a ser la de Él y queremos que confirme la de nosotros. Totalmente de acuerdo. Yo lo que pienso es que cuando Dios nos lleva a orar por su voluntad, a pedir por su voluntad, lo que Él está buscando es que nosotros ejerzamos y desarrollemos nuestra fe como un músculo y descansemos en Él. Cuando nosotros conocemos a Dios, entendemos que su voluntad es lo mejor que puede pasar, porque la diferencia, y a mí me encanta tanto que Dios nos use a los seres humanos como ejemplos pequeños, diminutos, imperfectos de lo que Él es. O sea, como papás, creo que algo que agrada el corazón de un padre es que sus hijos busquen agradarle. O sea, por ejemplo, a mí me gusta el rock, pero a mi papá no le gusta el rock. Pero yo pongo el rock a todo volumen porque yo estoy oyendo mi música. Pero cuando veo que mi papá está cerca, le bajo porque a mi papá no le gusta, entonces no lo quiero molestar. Quiero seguir disfrutando esto, pero me doy a entender. Es como hay cosas detallitos que hacen que el corazón de un padre se emocione cuando ve que sus hijos lo está haciendo. Entonces, digamos, yo creo que el corazón de Dios se alegra solo con el hecho que busquemos su voluntad. Y nosotros como hijos confiamos y descansamos en que Él tiene el cuadro completo. Regreso a ese punto. O sea, nosotros solo vemos esto. Hasta aquí podemos ver. Esta es la parte cuando tomamos decisiones, esto es lo que vemos. Pero Dios ve el cuadro completo. Uh-huh. Y Él sabe lo que va a suceder. Entonces, cuando decidimos decidir de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nos acoplamos a ese plan y vamos en ese río. Me llama la atención porque este versículo que mencionaste dice, tú eres mi Dios, y dice, me guías a tierra firme. Uh-huh. Entonces, no hay una sola decisión guiada por Dios en la Escritura que haya terminado mal. Uh-huh. Todas las decisiones han terminado bien. Entonces, eso significa que conectar nuestro corazón con el corazón de Dios, lo que decía Carlos, o sea, decirle, Señor, ¿qué hago? O sea, desde el mero principio, en lugar de, yo ahorita estoy pasando una circunstancia donde necesito resolver y la respuesta humana es, necesito una computadora, ¿verdad? Entonces yo vengo y en lugar de decirle, Señor, necesito una computadora, regreso. Dios, tengo este problema.
ayúdame a solucionarlo. Dame sabiduría. Ayúdame a tomar la mejor decisión. Ahí eliminé la computadora. Y Dios tiene 1,000,000 de formas de ayudarme a resolver ese problema. Claro. ¿Verdad? Pero digamos, si yo vengo con él y digo, Señor, dame el dinero para comprar una computadora. Quiero comprar una computadora, Señor, porque esta es la computadora que yo quiero. Señor, la computadora. Y no me da el dinero. Y tengo 24 horas para comprar esa computadora porque me urge. Entonces, automáticamente, si Dios no lo hace, me frustro. Claro, y podrías tomar decisiones. Decís, bueno, como ya lo pedí, voy, me echo el tarjetazo y me compro la computadora que necesito y después Y decís, papi paga. le reclamás a Dios, Señor Dios, ahora tengo esta deuda, ¿por qué me metiste en esta deuda? Y Dios no te metió en esa deuda, vos tomaste la decisión. Exacto. Que ese es uno de los grandes errores que cometemos, vamos, queremos que siempre prevalezca lo que nosotros queremos. Y en este tema de las decisiones, siempre esperamos que pase lo que pase, ocurra lo que nosotros esperamos o lo que nosotros pensamos. Pero hay que entender que Dios es soberano, o sea, y la mente de Dios es suprema, es absoluta. Vos dijiste algo interesante, Él tiene el cuadro completo, de principio y fin, desde que nació este mundo hasta que Dios sabe qué hará con él, ¿verdad? Hasta que haya una nueva tierra, un nuevo cielo y todo lo que el Señor nos ha prometido. O sea, Dios sí tiene el cuadro completo, nosotros no. Y a Dios no se le escapa una sola cosa. Guatemala está bajo sus ojos, bajo su voluntad. Los gobiernos que han pasado por aquí, ninguno se le ha escapado, sino Dios ha hecho lo que Dios ha dispuesto a través de cada uno de estos. Y uno dice, pero ya incluso los malos, sí, es que Dios es soberano, Dios es absoluto, a Dios no se le escapa nada. Yo quiero leer un par de versículos acá solo para que podamos entender la soberanía de Dios. El Salmo 135:5 dice, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace relámpagos para la lluvia y saca viento de sus depósitos. Leo Lamentaciones 3:37. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Traje aquí tres distintos y podríamos haber puesto 20, 30, los que querrás, de la soberanía y absoluto control de Dios. Y esto a veces es para el no cristiano o para el cristiano inmaduro le es difícil de comprender que Dios controla absolutamente todo, incluso aquello que nosotros llamamos malo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Dios tiene la habilidad, la capacidad, la idea de poder transformar todo eso que nosotros vemos en malo como bueno. Recordemos aquella historia de José cuando dice, ese mal que ustedes desearon para mí, Dios lo convirtió en bien. ¿Ves? O sea, Dios está en control absoluto de todos los países, de todos los gobiernos, de todas las personas, de todas las elecciones, de todo el mundo, hasta de la aldea más pequeña del mundo. Dios tiene el control. Sí. Y eso es una tranquilidad. Fíjate, Roberto y Carlos. Eso es una tranquilidad en la cual puedo descansar. Que yo puedo estar seguro que Dios tiene el control de lo que va a pasar y no lo tengo yo. ¿De verdad que es una tranquilidad? Claro, claro. Y yo creo que es algo que nosotros normalmente lo creemos o lo decimos, vamos, este Dios tiene el control, pero también lo perdemos de vista muy seguido, vamos, y de repente en la mañana decís, salgo de mi casa, Dios tiene el control y voy y vengo con Dios, pero en la tarde ya se te olvidó y en este caso, digamos, hablando de elecciones, se nos olvida que hasta en estas cosas que nosotros las vemos como grandes y el destino de nuestro país, Dios también tiene el control, vamos, desde lo pequeño de tu vida hasta lo grande de un país. Dicho eso, yo no quisiera que esto se interpretara como que antes no hubiera votar. Porque como Dios tiene el control, claro. Yo creo que también tenemos un deber una responsabilidad. Una responsabilidad, que parte de eso hablaban ustedes en su podcast de verdad, episodio 3. Entonces, que cuando salga ya habrá salido ese. ¿Vamos? Exactamente. Entonces lo puedo no es spoiler. Ya lo puedes mencionar. Entonces, sí tenemos un deber, vamos. O sea, nuestro primer deber es
entregarnos a la voluntad de Dios, pero también como ciudadanos guatemaltecos tenemos deber de ir a cumplir esa voluntad. Totalmente. Yo quiero aprovechar dos elementos que acabas de mencionar, Luis. El primero tiene que ver con pongamos la mano como que si fuéramos a hacer un pulso. La gente piensa que Dios y el diablo están así. O sea, están así, Dios está, y ahora sí, Satanás, y de repente el diablo, oh, no, me está venciendo. O sea, gracias. ¿Quién es el diablo y quién es Dios? Vos aclará porque... El diablo es el que tiene una gorra. El diablo es esa gorra. Una gorra de Bad Boys. No, entonces, no, así no funcionan las cosas. No. Dios es el que tiene el control de todo. A él no se le escapa nada. Y un pasaje de la Biblia, uno de tantos, que nos muestra que Satanás es un ser creado, que está sujeto a la voluntad de Dios, es Job. Uh-huh. Cuando se presentan los hijos de Dios, dice la creación de Dios, se presentan delante de él. Hay un diálogo entre Dios y Satanás, pero Satanás va a dejar el reporte del mes. O sea, si hay alguien aquí que lo mandan a la tienda a comprar cuquitos y tiene que traer el vuelto, es el diablo. O sea, lo que pasa es que nosotros los seres humanos, y aquí es donde viene esta parte, entendemos que aunque Satanás está sujeto a Dios, Satanás es un ser más poderoso que nosotros espiritualmente. Por eso no contendemos contra así de, venite diablo, ¿qué te crees? O sea, no, por eso descansamos en que Jesús es nuestro defensor. O sea, nosotros no la llevamos de pelea demonios o pelea diablos, ¿verdad? Eso es número uno. Y me gustó tanto un versículo que colocaste, que compartiste con nosotros, el pasaje de Salmo 115, versículo 13, que dice, Él hace lo que le place. Uh-huh. Y esa es la mejor definición de soberanía de Dios. Yo todavía lo tenía más guatemalteco, o sea, Él hace lo que se le da la gana. Y él no tiene que pedirle permiso a nadie, él no tiene que avisarle a nadie, él simplemente hace y punto. Eso es soberanía. O sea, él no le tiene que rendir cuentas a nadie y hace lo que le place. Entonces, lo que pasa es que nosotros, otra vez, vivimos en nuestro mundito de 2023. Pues regresemos 20 años en el tiempo y ahí eso es lo que conocemos. Pero estos conceptos de la soberanía de Dios se vinieron desarrollando y Dios, a través de la inspiración que dio a los autores de la Biblia o a los escritores de la Biblia, o sea, en esa época, el mundo ellos hablaban de la soberanía de Dios en un mundo donde no había democracia, o sea, donde no iba nadie a votar, simplemente venía un emperador y el emperador hacía lo que se le daba la gana. Ahí está Nerón, está Calígula, están todos estos emperadores que persiguieron a la iglesia y le hacían daño a la iglesia. Y sin embargo, uno mira a Pablo diciendo, sométanse todos a las autoridades superiores. O sea, yo me tengo que sujetar a Nerón, me tengo que sujetar a su autoridad. Sí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el hecho de que Dios haga su voluntad, el hecho de que nosotros cumplamos la nuestra no significa, o sea, cumplamos nuestra parte de ir, votar, por ejemplo, elegir, marcar la papeleta. Eso no significa que la persona que vaya a dirigir al país sea un angelito, o sea, una persona perfecta. De hecho, deberíamos de dejar de esperar que el que gobierne este país sea una persona perfecta. O sea, y más si es alguien que no conoce a Cristo. O sea, tiene que ser una persona cuya toda la descripción que está en la Biblia está ciego espiritualmente, o sea, está muerto espiritualmente, está dominado por sus deseos personales. Entonces elijamos un cristiano. No, tampoco esa es una garantía porque el puesto presidencial requiere cualidades, características, experiencia que debe tener, que debe ser tomada en cuenta. Idoneidad, dice la ley. Idoneidad. Entonces no significa que tiene que ser cristiano. O sea, y eso es lo que el corazón humano regularmente busca. O sea, bueno, entonces, por eso los cristianos que recibieron la época en la que la religión cristiana se volvió oficial, lo vieron como un respiro, por fin. Pero no, o sea, fue un tiempo corrupto también. Entonces, vivimos en un mundo corrupto donde Dios tiene el control y eso es algo complicado para entender, pero donde Él es soberano y hace su voluntad y a nosotros nos ha delegado la responsabilidad de, en este caso de lo que hoy estamos hablando, ejercer nuestro voto. O sea, como ciudadanos
y de acuerdo al tipo de gobierno en el que vivimos, tenemos la responsabilidad, la obligación de ir a votar, de preguntarle a Dios guianza para tomar una decisión e ir a votar. Punto. No ponemos nuestra esperanza en caudillos humanos, Así no es. ponemos nuestra esperanza en una persona, simplemente fuimos a ejercer nuestro derecho y obligación de votar. Ya lo hicimos, Dios hace su voluntad y nos va a colocar un gobernante que va a cumplir sus propósitos. Así es. Y esa parte de sus propósitos, Carlos, ahorita te doy palabra, sus propósitos pueden ser cualquiera. Exacto. Y incluso, de verdad que sus propósitos a veces, lo que nosotros llamamos malos, para Dios son buenos porque Dios a través de ese proceso podrá cambiar nuestras vidas. Hoy sí, Carlos. Ahora ya no, gracias. No, pero fíjate, es que yo cuando nos mandaste, Luis siempre con mucho cariño prepara estas líneas de Sí, conversación. sí, sí. Ahí, Ujú. línea de conversación. Yo lo empecé a leer y pero esto cómo nos va a llevar al tema de las elecciones. Pero más que eso, realmente cuando entendés esta primera parte de la que hablamos, cambia la perspectiva de lo que va a suceder en nuestro país en las próximas semanas, porque muchas personas están poniendo su esperanza en candidatos, Ajá. en partidos, Sí. y muchos de ellos que salen con la bandera de ser cristianos. Y yo les contaba hace Ujú. un rato que me llegó un artículo de una revista cristiana de quién era el candidato cristiano que iba punteando. Pero no debemos de poner la esperanza en ninguna de estas personas, en ninguno de estos partidos. Realmente nuestra esperanza está en Dios. Y el 26 o el 27 que se empiecen a anunciar los que van quedando y los que no van quedando, podés estar tranquilo que es el plan de Dios. Claro. Y es lo que estos primeros versículos que Luis nos trajo para que estudiáramos, es lo que nos están diciendo, ¿vamos? Entonces, ¿cuál es tu pena si realmente Dios tiene el control? Aún así sea el gobernante que vos querías o el que no querías, ¿verdad? Exacto. Totalmente, justamente por eso decía, yo puedo descansar en esto, en la tranquilidad que la soberanía y la voluntad de Dios se va a hacer. Ahora, cuando yo tomo decisiones, debo saber que mis decisiones deben ser alineadas a la voluntad de Dios, Ujú. porque si yo quiero hacer mi voluntad, yo sé que voy mal. Puede ser, y eso no lo voy a negar, que eventualmente mi voluntad coincida con la voluntad de Dios, pero muchísimas veces no es así. Muchísimas veces mi voluntad es diferente. Ahora, dejarnos llevar por nuestros impulsos y no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones es fallar. O sea, vas en mala dirección. La Biblia dice en Proverbios 3:5, que no apunté aquí la cita, pero es Proverbios 3:5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Y yo quiero resaltar aquí varias cosas. Dice, primero confía en el Señor con todo tu corazón. Es todo. O sea, podés descansar en Él. Ujú. Tu mente, tu alma, tu familia, todo podés descansar en el Señor, no en el candidato, no en el partido, no en la propuesta política, no en el plan de gobierno, no en el Señor. Claro. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y luego, no te apoyes en tu propio entendimiento. Ujú. Algunos se las llevan de que saben mucho del concepto. Ahí este candidato aquí, este candidato allá, en las Ujú. elecciones ahí. No te apoyes de tu propio entendimiento. O sea, yo puedo saber mucho de algo y aún así estar equivocado, Claro. ¿verdad? Porque te voy a decir, ¿has visto médicos que se han equivocado? Por supuesto, y saben mucho de medicina. Sí. O sea, yo puedo estar equivocado aunque sepa mucho, a menos de que yo pueda entender que yo puedo descansar en que mi decisión la puedo poner en las manos de Dios y ahí es donde debe estar. De lo contrario, yo podría estar equivocado, porque lo siguiente aquí que dice es, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Para qué queremos que Dios enderece las sendas si yo tomé una buena decisión? No, es porque yo sé que en medio de esto yo puedo y seguramente tomaré malas decisiones. Entonces necesitamos que esto ocurra, que Él enderece mis sendas, Ujú. que Él, mi camino, el por donde yo iba, diga, no hombre, no vas bien.
da la vuelta de regreso al mismo punto. Reconocerlo en tus caminos es que yo necesito a Dios para trabajar, para vivir, para votar, para comer, para dormir. Yo necesito a Dios para toda mi existencia, lo que vos decías al inicio. Mientras más madurez tenemos en el Señor, más entendemos la absoluta dependencia de Él. Sí. Y que yo no debería tomar una decisión de ningún tipo sin tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que nos está diciendo este proverbio. Y finalmente dice esto, que no seas sabio ante tus propios ojos, porque a uno le parece bien todo lo que uno hace. Uh-huh. Yo voy a votar por o yo voy a hacer esto porque a mí me parece que, yo no sé si has oído ese comentario. Exactamente. Te dice todo su discurso del por qué. O yo no voy a votar, ¿por qué? Porque a mí me parece esto. Y te dan todo su discurso y cada quien en su propio entendimiento cree tener la razón. Pero dice aquí, teme al Señor. Esta parte es la que a mí me hace que me agarre de la silla, vamos. Teme al Señor. O sea, vos no estás tomando la decisión. Es Él el que la va a tomar. Teme al Señor, sujétate a Él, pregúntale a Él, obedécele a Él. Teme al Señor y apártate del mal. O sea, esto de verdad es someter tu voluntad, tus deseos, tus ideas a la soberanía del Señor. ¿Cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios? Y de lo que has mencionado, yo recordé una frase hablando de las decisiones que vos mencionabas, Luis, acerca de mantenernos unidos a la palabra de Dios. Hace algunos años el doctor Andrés Panasiuk dijo una frase y a mí me marcó. Dice, uno nunca necesita violar la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, regularmente nosotros, es que ¿cómo es esto? Esto es una cadena que se conecta. Otra vez vamos a regresar a lo básico. Necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Yo no puedo conocer el corazón de Dios ni la voluntad de Dios si no paso tiempo con la palabra. No estoy hablando de predicaciones, no estoy hablando de libros, estoy hablando de la palabra de Dios. Tener contacto directo con ella. Y ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Ahí vamos a encontrar sus principios. Ahí vamos a encontrar sus mandamientos para nuestra vida. Ahí vamos a encontrar los mandamientos que tienen promesa. Y ahí vamos a encontrar los mandamientos que no tienen una promesa, pero que sabemos que son la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad. El Espíritu Santo nos va a mostrar exactamente cómo este mandamiento se conecta con mi vida el día de hoy. Entonces, ¿pero por qué sucede esto? Porque yo no puedo venir otra vez y torcer la palabra de Dios. Yo no puedo venir y yo he escuchado a gente que está en una relación de adulterio, por ejemplo, y dice, es que nos amamos y Dios es amor. Porque su palabra dice que, y el amor es sufrido, es paciente, es benigno. Y ese es el amor que ella y yo sentimos, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo puedes torcer la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios? O sea, o para no hacer la voluntad de Dios. O sea, es terrible lo que a veces hacemos los seres humanos, pero es cuando desconocemos la palabra de Dios, cuando desconocemos a Dios, cuando desconocemos su voluntad para nuestra vida. Entonces, tomando lo que vos estás diciendo, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida? Pasando tiempo con la palabra de Dios. Ahí va el famosísimo versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ese momento era la Torá, pero ahora es toda la palabra de Dios, toda la escritura. Nunca se aparte de tu boca. Para que no se aparte de mi boca, la tengo que aprender. La tengo que estar leyendo en voz alta, si querés, pues. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, todo el día los cristianos somos llamados para meditar en la palabra de Dios. Miren, yo sé que tenemos un trauma que nos regaló Ricardo Arjona. En Jesús, verbo no sustantivo, él tiene una línea que dice, ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Y Jesús, bla, 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 bla. Pero esa línea es una línea matadora. Claro. Porque hace pensar que la persona que pasa tiempo leyendo la Biblia todo el día es una persona inútil que no está viviendo su fe. Pero parte del músculo espiritual es ejercitarlo leyendo la palabra. Entonces es como
O sea, uno no está todo el día en el gimnasio, estoy de acuerdo, pero uno va al gimnasio diariamente para ejercitar el músculo. Uno tiene que ir todos los días a la palabra de Dios. O cambiemos el ejemplo, pongámoslo con la comida. Uno tiene que comer 3 veces al día. Y algunos, por cuestión de metabolismo, deben comer 5 o 6 veces al día. Obviamente 3 comidas light, ¿verdad? O sea, una refa, no 6 comidas completas. Pero el punto es, todo el día debe estarse alimentando. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione. Nosotros no podemos funcionar espiritualmente si no pasamos tiempo con la palabra de Dios. Si yo no paso tiempo meditando en ella, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo, esos todos tan absolutos, así como lo que vos leíste en Proverbios hace un momento cuando decía, reconócelo en todos, ¿verdad? Entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque hasta ahí viene la parte que a todos nos gusta, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora solo recuerden, amigos, prosperar y bien no están en los conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente y que nos ha enseñado la cultura. O sea que con esto voy a ser millonario. No. O sea, con esto voy a tener poder. O sea que no voy a tener ningún problema en la vida. No, eso no está diciendo el pasaje. O sea, vamos a prosperar aún en medio de una circunstancia difícil. Claro. Todo nos va a ir bien aún en medio de los retos, las pruebas, los desafíos. Pero, ¿dónde es el centro de todo? En la palabra de Dios. Si yo paso tiempo con la palabra de Dios, voy a conocer la voluntad de Dios. Voy a conocer su corazón. Entonces voy a poder entender en aquellas decisiones como voy para la grabación del podcast, ¿me voy por el periférico o me voy por la petapa? Y yo sé que eso suena así como, ¿en serio eso le vas a preguntar a Dios? ¿Y por qué no? Dios puede ver algo que Waze no ve y además me ayuda a reconocer su voz. Porque si, metí la pata, pues hubo una voz interna que me dijo, vete por el periférico. Y en el periférico hubo un accidente aparatoso y ya no llegué a la grabación del podcast. Fue una mala decisión. O sea, esa voz que oí no era la voz de Dios. Esa era la voz de mis propios deseos. No sé si me voy a entender. Si yo experimento a Dios en las decisiones pequeñas, voy a poder reconocer su voz cuando tenga que tomar decisiones más fuertes. O sea, esa es una dinámica que debemos desarrollar. Aprender a escuchar la voz de Dios porque su espíritu está en nosotros. Y su espíritu también habla a nuestro corazón. O sea, no para toda decisión hay capítulo y versículo. Ya voy a terminar mucho porque si no, aquí hago mi podcast. O sea... Te lo editamos para así, así. Bueno, amigos, y pum, lo cortas. No, lo que quiero decir es que, por estar payaseando, lo que quiero decir es, pasamos tiempo con la palabra de Dios y entonces podemos reconocer la voz de Él en decisiones pequeñas y en decisiones grandes, porque su espíritu habita en nosotros y nos guía. Dice la palabra, nos guía hacia toda verdad. Y esta era la frase que iba a decir. No hay versículo para toda decisión que tenemos que tomar. O sea, no hay. Y ahí es donde uno a veces entra en conflicto. Es que la Biblia no dice. Sí, pero si pasas tiempo con la palabra, vas a reconocer, ¿verdad? O sea, si le gusta o no le gusta a Dios. Ahorita que dijiste todo esto. Me acordé de estas caricaturas donde tenés un diablito y tenés un angelito todo el tiempo ahí hablándote a uno de tus dos oídos, ¿verdad? Vos, el tema es de que no siempre tenés un angelito y un diablito, pero sí puedes tener la palabra de Dios, ¿verdad? Vos, y entre más la lees y más meditas en ella, debería de ser más fácil que reconozcas esos caminos. De hecho, que cuando dice aquí en el 6, reconócelo en todos tus caminos, no lo vas a poder reconocer si no pasas tiempo con él. No, es imposible. No podrás hacerlo. Claro. No sabrás cómo hacerlo. No sabrás cómo poder, y algunos se podrán estar preguntando, pero ¿por qué están hablando de todo esto si estamos hablando de elegir un presidente? Pues por lo mismo. Claro. Porque no puedo reconocer la voz de Dios en este momento para elegir a un gobernante si yo no paso tiempo con Dios.
lo haré como una pura lotería. Yo estaba hoy bromeando con alguien, voy a conseguir mi par de dados para tirar ahí, Vas a tirar las cartas. ¿verdad? Pero realmente la única manera de reconocer la voz de Dios es pasando tiempo con Dios, pasando Sí. tiempo con su palabra, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más importante que quién ganó hoy en el debate, que por cierto creo que hay un debate en Sí, una hay iglesia un foro. cristiana, hay un foro. Ujú. Es más importante que te preocupes por reconocer la voz de Dios y pasar tiempo con la palabra. Todavía tenés 6 días para meterte de lleno a que el foro o que dijo este periódico o que dijo este candidato. Es más importante esto que estamos hablando hoy. Totalmente de acuerdo. La verdad es que es tan importante esto que estamos hablando de reconocer la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de acostumbrarnos a su voz, porque yo sé, yo también puedo decir, hay decisiones que he tomado y que yo puedo decir, Dios me guió a tomar esa decisión, a tomar ese camino. O sea, hemos hablado de las malas decisiones que hemos tomado, pero también hablemos de aquellas donde hemos podido reconocer la voz de Dios. Ahora, en esta soberanía de Dios y hablando de lo que la gente a veces espera, por ejemplo, en la Biblia tenemos la historia de Samuel ungiendo a Saúl. Y es una historia hermosa en el principio, o sea, las asnas se le pierden a Saúl y a su siervo, o al papá de Saúl. Saúl y el siervo salen a buscar las asnas, entonces no las encuentran, se va haciendo tarde y el siervo se le ocurre y dice, ¿por qué no vamos a ver al vidente? Que era la manera en que le llamaban al profeta. Y entonces van a buscar a Samuel. Pero mientras ellos están en esto, Dios está platicando con Samuel, está teniendo una conversación con Samuel y le dice, mira, te van a venir a buscar. Va a venir a buscarte un patojo que se llama Saúl y con un sirviente. Y entonces te voy a decir lo que vas a hacer. Y aquí sigue la historia. Entonces llegan y a mí me gusta tanto eso. La recepción de Samuel a Saúl es, mira, es que venimos. No me digas nada. Las asnas ya las encontraron, pero pasa adelante porque yo te voy a revelar lo que hay en tu corazón. Entonces pasa a Saúl y pasa el tiempo ahí y llega el momento, cenan, comen, le apartan una comida especial a Saúl, o sea, ya reconociendo la autoridad, él ni siquiera sabía lo que iba, o sea, Dios lo fue llevando, lo fue guiando. Y entonces al final lo unge como rey, o sea, lo llama y dice, vas a ser rey de Israel, vas a ser el primer rey de Israel. Eso para los parámetros modernos es la confirmación de Dios. Sí, pero ¿cómo termina Saúl? O sea, ¿y entonces qué? ¿Dios se equivocó? No, era parte de su plan que el primer rey que Israel tuviera fuera un rey, o sea, ungido por él, respaldado por él, pero un rey que quiso hacer su voluntad y fue un necio, un desobediente, un cobarde y tantas cosas que podemos decir de Saúl como el ejemplo de lo que Dios le quería poner al pueblo. Entonces, cuando vayamos a votar, o sea, vayamos orados, vayamos pidiéndole sabiduría a Dios, todo lo que debemos hacer, pero sabiendo, como bien decías, Luis, que al final no se va a hacer lo que yo espero o lo que yo quisiera que sucediera. Al final Dios sigue haciendo su voluntad. Así es. Y vos dijiste algo interesante, pedir sabiduría. La palabra de Dios, de hecho, sí nos invita, y bueno, el libro de Proverbios muchísimas veces dice, clama la sabiduría, llama la sabiduría. Pero en Santiago 1:5 nos lo contextualiza, porque dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y se les dará y se les será dada, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Interesante esto cuando habla aquí de el que le falta sabiduría. Yo te soy sincero, yo soy de los que me falta sabiduría para esto. Por dos. Y por tres. Y probablemente no solo para esto, pero particularmente ya que estamos hablando de las elecciones, a mí me falta sabiduría. Yo de verdad estoy pidiéndole a Dios esa sabiduría porque yo no sé. Y de verdad yo no quiero que aquí gobiernen mis emociones, mis sentimientos o mis decepciones. Porque hasta eso, vamos. Tus prejuicios. Mis prejuicios, mis ideas. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría para poder hacer lo correcto delante de sus ojos. Yo sí la necesito, o sea, con toda honestidad. Y aquí dice que la pida
y que Él la va a dar en abundancia. Ajá, y sin reproche. Y sin reproche, vamos. Y eso llama la atención porque no, cuando uno pide sabiduría de manera honesta, porque la necesitas para tomar una decisión, lo que dice Dios es que te va a dar esa sabiduría. Hay personas que cruzan ideas y dicen, bueno, voy a pedir sabiduría para que Dios me dé riquezas, evocando la historia de Salomón. Ujú. Equivocado, ¿va? Porque lo que estás pidiendo ahí se llama codicia y eso es otra cosa. Pero cuando realmente no tenés idea qué hacer, como en este caso, y mi persona, ante unas elecciones como las que tenemos este domingo, yo sí les lo digo aquí públicamente, yo sí ruego a Dios por sabiduría para que me diga qué hacer, porque yo no sé qué hacer. Y yo sé que al igual que yo hay mucha gente. Entonces no votes, no, porque eso es irresponsable. Entonces Exactamente. tengo que poder rogar a Dios por sabiduría para que Dios me ilumine dentro de la gente que he podido ver y decir, Señor, dime al final por quién votar. Y que al final, si esa persona queda o no, ya no lo sé. Pero saber que yo puse en las manos de Dios esta decisión y no en las mías. Un cristiano maduro no tiene ni siquiera que pensar si va o no va a ir a votar. Sabe que es una responsabilidad, sabe que como parte de su ciudadanía en esta tierra es la manera de hacer las cosas. En este momento de la historia así funciona. Nos ha tocado vivir este tiempo en la historia y debemos cumplir el deber ciudadano. Lo que sí no, y lo quiero aclarar de una vez, lo que sí es que nadie, y voy a ver a la cámara, directamente a la cámara, nadie te puede decir por quién votar. O sea, ni un líder espiritual, ni una persona, ni tu jefe en la empresa, nadie te puede decir por quién votar. Esa sí es tu decisión entre Dios y tú. Hay que votar. Eso no, hay que ir a votar, eso no se discute. ¿Por quién quieres votar? ¿Por quién vas a votar? Eso es algo entre Dios y tú. Y nadie, aún en el nombre de Dios, te debe decir por quién votar. No te debes sentir presionado ni obligado a votar por alguien, por un candidato que te diga alguien más. He dicho. Totalmente. Y ese sentimiento que tenés vos, Huicho, de no saber por quién votar, yo creo que en general es por lo que está pasando en nuestro país. Solo las personas de los mismos partidos saben que tienen que votar por su partido, pero hablas con la gente de a pie y todos están igual, ¿vos? Y a días de elecciones creo que aún hay mucho ese sentimiento. Entonces, qué mejor momento que este para pedir de esa sabiduría, ¿vos? Es el momento. Y también con sana conciencia, yo evoco aquí la conciencia porque muchas veces no, vos decís, bueno, yo he leído, yo sé, pero no sé qué hacer. Entonces, por lo menos que en tu corazón no esté el que votaste por obligación o por revancha o porque no quede pues, ¿no? Sanamente, en tu alma, en tu ser, lo hiciste con una conciencia limpia, esperando que tu voto sirva a Guatemala más que a vos mismo, ¿verdad? Porque en esto realmente entran muchos intereses particulares. La historia famosa del que dice, bueno, yo voy a votar por este porque este conoce a mi primo. O mi primo lo conoce. Y lo más seguro es que si este queda, se jala a mi primo. Y lo más seguro es que si mi primo se lo jalan, me jala a mí. Bueno, aquí ya viene. Primero que quede. Ajá. Luego que jale a tu primo y luego que tu primo te jale a vos. O sea. Y para cerrarla con la famosa frase de Cantinflas, y no me des dinero, señor, solo ponme donde haya. Algo así. No, es que de verdad, aquí conciencia limpia, ¿verdad? O sea, una conciencia donde no vas a votar por un interés particular, vas a votar por país. Porque ese interés particular puede ser una mala decisión. Estás votando porque vos querés ser beneficiado en algo. Y vos dirás, pero ¿y no ese es el chiste? Pues no, el chiste es honrar a Dios con tus acciones, con todo lo que hagas, comamos o bebamos, sea lo que hagamos, que sea la gloria de Dios y no la nuestra, y que quede el que Dios decida. That's it. O sea, es un tema que debería ser fácil, vamos, pero a veces nos confundimos porque, como dicen, el candidato aquel es cristiano, el otro candidato era pastor, el otro candidato era esto. Entonces te confundís pensando, esta persona es. Que sea Dios el que ponga en tu corazón
Y sea o no sea cristiano, sea o no sea quien sea, Dios hará. Incluso, y si Dios quisiera solo cristianos en el gobierno, hubiesen solo cristianos en el gobierno. ¿Vamos? Exactamente. O sea, no. Creo que ustedes hablaban algo de eso en el episodio donde empezaron a hablar de estos temas, vamos, que las personas que dejan este llamado a ser pastores sí, lo que han hecho por muchos años es como que dijeran, hay algo más arriba que ser pastor, hay algo más alto que este llamado. Que el evangelio. Que el evangelio. Que el evangelio. Y entonces el llamado más grande que nos podría dar Dios es ser políticos y ser presidentes, pero no, o sea, de repente este próximo gobernante no va a ser cristiano, entonces no nos preocupemos por eso. ¿Vamos? Lo que pasa es que a veces pensamos, es que por eso, yo pienso que de lo que hemos venido, de lo que tal vez lo conecto con la sana conciencia, es cuando yo no voy a votar pensando o esperando. A ver, tengo otra idea. Saúl, David y Salomón demostraron que los reyes humanos son imperfectos y fallan. Sí. Y eso nos lleva a recordar que hay un libertador y un líder perfecto, que es Cristo. Todos estos candidatos, toda esta podredumbre que hay, lo único que pone en el corazón del ser humano es anhelar un líder que realmente traiga la libertad, que realmente traiga paz, y ese líder es Jesús. Entonces, si eso pasó en Israel con estos grandes líderes, grandes reyes, o sea, Salomón, muy sabio y todo, pero terminó mal, o sea, su carrera la terminó mal. David no fue perfecto en lo que hizo. O sea, a mí me gusta la Biblia porque nos muestra los cuadros completos de las vidas de estas personas. Entonces, cuando yo pienso en que vamos a ir a votar y que tenemos que ser responsables de ir a votar, también tengo que recordar que yo voy a votar por gente que falla, por gente que se equivoca. Entonces yo no puedo esperar de ellos, y quiero insistir en ello porque ya lo mencioné antes, yo no puedo esperar de ellos que se comporten como Jesús, que es el máximo y el único líder que realmente puede hacer una diferencia. Entonces, tenía ahí una idea que ya se me fue, pero al ratito regresa, donde quería cerrar este punto que estaba mencionando, porque Carlos lo dijo, se me olvidó, pero lo voy a recordar y voy a terminar de cerrar la idea, pero no quería dejar de mencionar estos puntos que acabo de decir, ya me recordé. Entonces votamos, hablando de limpia conciencia, votamos por alguien que me vaya a beneficiar a mí o a un grupo de personas, llamemos a los evangélicos. Entonces los evangélicos queremos que nos cuide y nos proteja un ser humano. Ponemos nuestra esperanza en que este ser humano va a proteger nuestros valores, va a proteger nuestra fe, va a proteger nuestras reuniones, va a proteger el desarrollo de la fe. ¿Qué mal estamos? Por siglos. O sea, tenemos más de 2000 años que la iglesia existe. Y en medio de persecución, en medio de muerte, en medio de paz, en medio de democracia, en medio de tiranía, en gobiernos democráticos, en gobiernos socialistas, o sea, en medio de todo, Dios ha cuidado su iglesia, porque es su iglesia. Sí. O sea, entonces nosotros no tenemos por qué andar buscando que un ser humano tome lugar. Es que miren qué terrible es esto. O sea, buscamos que un ser humano cumpla la función que Dios ha hecho por siglos. Por siglos. O sea, gracias a Dios que no somos perseguidos en Guatemala. Ojalá estemos muchos años así sin persecución. Pero si el Dios soberano decide que es momento de una persecución en este país para los cristianos, claro. O sea, no lo vamos a aceptar, ¿verdad? O sea, no, ¿qué vamos a hacer en medio de una persecución? Entonces, lo que quiero decir es, hablando de la limpia conciencia, mucho cuidado con estar votando pensando en cuando vote por me va a beneficiar a mí y a mi grupo, sino es cuál es el beneficio para el país. Cristianos y no cristianos. Cristianos y no cristianos. Y mucho más allá, ¿cuál es el plan de Dios? Otra vez. Y entonces probablemente uno vaya y diga, ¿en serio, Dios, por tengo que votar? O sea, no sabemos. Mi punto es que
seamos sensibles a la voz de Dios, pero no podemos ser sensibles a una voz que no conocemos porque no pasamos tiempo con Él. Así es. Eso es muy importante. Y yo sé, y solo voy a recalcar lo que ya dijeron, y me callo. Este podcast, este episodio, está hablando de política por momentos, pero esto aplica para todas las áreas de la vida y todas las decisiones que tomamos. Sí, yo de hecho quería retomar ese punto, el no poner nuestras esperanzas en el hombre bajo ninguna circunstancia. El hombre por naturaleza falla. Tenemos una naturaleza caída, estamos llenos de pecados. Según lo que vos dijiste, cuando elegimos un gobernante, elegimos un pecador, ¿verdad? No hay justo ni siquiera uno, nuestro eslogan. Es también un bad boy. Es un bad boy. Todos somos bad boys. Todos vamos a elegir un bad boy o una bad girl. Bad girl, no sé, ¿verdad? Pero vamos a elegir. Entonces, no confiar en el hombre. Ese tal vez es el error más grande que hemos cometido los seres humanos a lo largo de la historia. Repetidamente. Ese es darnos contra la pared una y otra y otra y otra. Y entonces vos decís, pero entonces, ¿cuándo va a llegar un gobierno que sí cambie las cosas? Pues eso dependerá del Señor y de su voluntad. De repente no lo vamos a ver nosotros. De repente no va a suceder y va a ser cuando venga Cristo. Exactamente. Es que ese es el anhelo, perdón que te interrumpa, ese es el anhelo del corazón del hombre. Nosotros volteamos a ver hacia otros países, así rápidamente, volteamos a ver otros países y decimos, es que tal país está mejor en no sé qué. Vayan a las interioridades de los países, claro, ¿verdad? Y vas a darse cuenta que no, siguen siendo corruptos. Aún la gran potencia mundial que tenemos de este lado del charco es un mundo de corrupción porque son seres humanos. Entonces, realmente, y van a ese país y la gente de ese país está anhelando un mejor gobierno. Y van a otro país y van a ver que están anhelando. No hay un lugar donde alguien diga, aquí vivimos en la perfección, ni siquiera El Salvador. Que ahora todos ponen el ejemplo, ahora está el método Bukele, el estilo Bukele, todo lo que hace Bukele. Ni siquiera en El Salvador, donde pareciera que las cosas están perfectas, cuando uno va al interior uno dice, no, aquí todavía hay mucho que hacer. Ya nos censuraron el podcast en El Salvador. Mira, mañana voy yo para allá. Me van a meter en la cárcel con todos los maderos. En la frontera te van a hacer devuelto. Cabal. Me traes pupusas cuando vayas. Pero de verdad que vos dijiste algo. Hemos puesto modelos humanos y rara vez alguien toma un modelo conforme a la voluntad de Dios. Y modelos humanos todos fallan. Todos. O sea, si hablamos de izquierdas, de derechas, de arriba, abajo, no importa. Todos han fallado. Ni uno solo ha prevalecido. Lo único que ha prevalecido desde el inicio hasta el fin es el Señor y su palabra. Exacto. ¿Verdad? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Verdad? Él es. O sea, hay que entender que nuestra esperanza no está en los seres humanos ni en una tierra pasajera. Es que queremos vivir un cielo en la tierra y ese es el gran error del ser humano. El cielo es el cielo y allá lo disfrutaremos y su presencia será más grande que todo esto. Pero querer encontrar un gobernante que haga un paraíso en nuestro actual, eso es difícil, diría yo casi imposible. Y ojalá tuviéramos mejores condiciones. ¿Quién no quiere mejores carreteras? ¿Quién no quiere más seguridad? ¿Quién no quiere? Por supuesto, pero hay que entender que aunque le pongan y le metan eso es pasajero. Nuestra verdadera seguridad, tranquilidad, paz, gozo está allá con nuestro Padre. Esto es muy importante lo que estás diciendo porque realmente lo que genera un cambio en la vida de la persona es el evangelio. Y ese es el mensaje que nosotros representamos y somos embajadores de ese reino. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Así es. Y entonces pertenecemos a otro mundo, a otra ciudad, a otro reino. Y en ese reino sí encontramos eso. Pero todo empieza con la transformación que el evangelio hace en nuestra vida. O sea, yo sí creo que toda transformación real inicia cuando tenemos nuestro encuentro con el evangelio. O sea, cuando Cristo nos encuentra, cuando nuestros ojos se abren y encontramos la verdad en la palabra. Por eso es que es mi queja de lo que mencionaba Carlos. Cuando yo digo, ¿cómo es posible que alguien
que predica el evangelio semana tras semana no puede haber visto que este es el mensaje que cambia la vida, no el mensaje político. O sea, ¿está bien que el cristiano participe en política? Sí, yo estoy de acuerdo con que los cristianos participen en política. Pero un pastor que ha tenido un llamado, porque para ser pastor hay que tener un llamado, y que venga y diga, o sea, indirectamente, inconscientemente, como sea, diga, esto que he hecho todos estos años no funciona, entonces voy a irme a hacer esto porque esto sí funcionará. Entonces me preocupa sobremanera. Entonces regreso. Yo sí creo que hay transformación. La historia nos muestra personas que han tenido cambios, pueblos, ciudades que han tenido cambios, pero todo ha empezado con el evangelio. Uh-huh. No ha empezado con la política o las organizaciones de asistencia social. Ha empezado con el poder transformador del evangelio, que cambia la vida de las personas de dentro hacia afuera. Ahí vas. O sea, ese es el punto. O sea, esa libertad, esa paz, ese gozo, esa seguridad, solo la podemos encontrar en Cristo, ¿verdad? Entonces, otra vez, como seres humanos, nuestra naturaleza caída nos inclina a pensar igual que la cultura, poner nuestras esperanzas en un hombre o en una mujer o en un sistema económico, en un sistema político, cuando nuestra esperanza debe estar basada en Dios y su poder soberano. Que el Espíritu Santo de veras nos dé la capacidad de poder comprender siquiera un poquito, un atisbo de lo que significa la soberanía de Dios. Creo que sería suficiente para tirar todo a un lado y decir, sí, Señor, ya entendí, ya sí. no vuelvo a meter las manos. ¿Para qué lo vas a hacer? Y de hecho, por eso hoy empezamos hablando de la soberanía de Dios antes de meternos a hablar de todo esto, porque si esa pequeña parte que vos decís, Dios, el Espíritu Santo la pone en nuestro corazón, todo lo demás lo vas a entender muchísimo más fácil, ¿verdad? Vas a poder descansar realmente en la voluntad del Señor. Yo finalmente quiero terminar con esta parte de la sabiduría para elegir gobernantes. Alguien va a quedar, seguramente. No sé quién sea, hombre, mujer, no sé qué es partido, si es derecha, izquierda, en el centro, gol. No sé, Ajá, exacto. Pero alguien va a quedar y esas autoridades, yo diría desde ya hay que orar por esas autoridades. Sea Exactamente. quien sea. Porque Dios haga su voluntad a través de esas personas. That's it. O sea, esa es mi oración, ¿verdad? O sea, que el que quede, Señor, úsalo para lo que tú dispusiste para nuestro país. Y aquí es donde entonces entiendo Romanos 13:1, donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, aquí entendés nuevamente la soberanía de Dios, que Dios va a poner autoridades, gobernantes, alcaldes, diputados, y Dios hará conforme a su voluntad. Y nos vamos a someter a ellos. Y dice aquí que toda persona, es decir, no porque yo soy cristiano o no soy cristiano, no es de mi partido, no es del que me gusta, toda persona debe someterse a autoridad. Esto es parte de ser un verdadero cristiano, de llevar realmente, mostrar una conducta intachable, dice la palabra de Dios, delante de los demás, para que aún así aquellos que nos pelan, en la buena versión chapina, claro, puedan decir de nosotros, pues no están mal, pues estos se sujetan a la autoridad, aunque no es el que les gusta, no era su candidato, pero se sujetan a la autoridad. Y esto de verdad hace una diferencia, hace un cambio de país, ¿verdad? Gente que se somete a las autoridades, hace lo correcto, vive vidas correctas, vive una vida conforme al Señor. Eso sí cambia, de verdad. Puede cambiar una familia, puede cambiar un vecindario, puede cambiar una zona, puede cambiar un país. Sí. No, estaba pensando algo que también hablaron ustedes, vamos, que sí, yo creo que debemos someternos y desde ya orar por quien vaya a dirigir este país, sea el que nos guste o no sea el que nos guste. Pero también como cristianos estamos llamados a también levantar la mano cuando las cosas no están bien, ¿verdad? Y no solo cuando no están bien en nuestros lentes cristianos. O sea, en Guatemala hay muchas cosas que han estado mal por muchos años y que seguramente quien venga no las va a componer. Entonces, oremos por ellos,
sometámonos a las leyes de nuestro país, pero también estemos atentos a decir, ojo, no puede pasar esto con los niños, no puede pasar esto en las calles, no puede pasar esto con el dinero del gobierno. O sea, soy cristiano, me someto a las leyes, pero también creo que usted le llamaban una voz profética que se levante ante estas injusticias, vamos. Entonces, Totalmente. ahí le doy play a Roberto, dale. No, es que, mira, vos, la verdad es que vos metiste el gol, o sea, completaste la idea. Porque hay una idea en la cultura en la que estamos que nos dice, es que esos evangélicos se alinean, ¿verdad? Entonces, como oran por las autoridades, se alinean a la maldad que os están haciendo. Y probablemente hemos dado muy mal ejemplo de eso porque solo hemos cumplido la primera parte. O sea, en público hacemos actos para orar por las autoridades y todo. Pero también deberíamos hacer esto que decía Carlos. O sea, ser una voz profética, hablar por los que no tienen voz y entonces también expresar cuando no se están haciendo las cosas bien. O sea, pues el presidente, los líderes, los diputados, todos ellos son cuentadantes. Ellos tienen la responsabilidad de rendir cuentas. Entonces, claro que me someto a su autoridad, claro que obedezco la ley, pero también si yo veo que no están haciendo lo que no están cumpliendo con su función, tengo esa responsabilidad. Y alguien dirá, sí, pero es que te pueden matar por eso. A Juan el Bautista lo mataron por eso. Uh-huh. Y es que esa es la diferencia del creyente y del que no conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo quiere retener su vida y su bienestar. El que conoce a Cristo da su vida. O sea, porque no tiene nada que perder. O sea, Pablo decía, miren pues, si me quedo aquí con ustedes, o sea, pues los voy a estar ayudando y todo, pero si me muero va a ser muchísimo mejor. O sea, está bien, me voy a quedar aquí con ustedes un tiempo más, pues. Pero, o sea, porque nuestra mirada, dice Hebreos, está en una ciudad mejor. Uh-huh. Está en un futuro mejor, que está del otro lado de esto que llamamos vida. Está del otro lado. Y esa es la esperanza que tenemos. No vamos a perder. O sea, ahora, para ser una voz profética, uno tiene que tener ese impulso de Dios. Uno debe escuchar la voz de Dios. Otra vez lo que estamos hablando. En toda decisión que tomamos, cuando vamos a votar, cuando honramos a la autoridad, cuando somos la voz profética, tenemos que tener esa dirección de Dios para no ser unos irresponsables e irrespetuosos. O sea, si no, también aquí levantémonos en armas. O sea, ¿verdad? Entonces, o sea, es por eso que me gustó muchísimo la línea de conversación del episodio de hoy, porque estamos hablando de política, pero no estamos hablando solo de política, estamos hablando de toma de decisiones. Y creo que en toda decisión, ser voz profética, someternos a la autoridad, debemos siempre estar pendientes y al tanto de escuchar la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios en su palabra y por supuesto a través de su Espíritu Santo. Estoy leyendo un libro del pastor Miguel Núñez que habla acerca del poder del Espíritu. Así que sí, salió este año el libro, muy buen libro y todo viene porque yo pienso que algunos por las malas experiencias que hemos visto y que hemos tenido, nos da un poco de miedo decir, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo puede hablar a mi corazón, porque no, así como, ¿cómo puede ser, verdad? Porque uno ha visto tantos, Dios me dijo, Dios me dice, y tanta metida de pata, pero no, o sea, al final de cuentas la palabra de Dios, lo leímos hoy, que le pedimos al Señor sabiduría, le pedimos al Señor guianza, y como ya les dije, no todas las decisiones tienen capítulo y versículo, así que hay que aprender a afinar el oído y escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo solo quiero mencionar eso, como dijiste, hay tanta gente que te dice Dios dijo, o Dios dice, uh-huh, o así dice el Señor. Muchos de ellos, y no puedo asegurar que todos, porque no los conozco a todos, muchos de ellos te hablan de sus propias ideas y emociones. Cuidado con eso. O sea, vos hace un rato hablaste a la cámara directamente y les dijiste que nadie los obligue, pero también que nadie los manipule. Sí. Porque en ese Dios me dijo, Dios así dice, hay muchísima manipulación de intereses y hay que entonces saber reconocer la voz de Dios, ¿verdad? Yo creo que si nosotros nos sometemos al Señor en primer lugar,
a su voluntad. Si oramos de verdad, no porque voy a orar por las elecciones. Señor, te encargo las elecciones, amén. No, o sea, realmente no oramos para que Dios haga algo en nuestro corazón. Si oramos por nuestro país y si oramos por nuestras futuras autoridades, de verdad yo sí creo que Dios puede hacer un cambio. Principalmente en nosotros, fíjate, porque de verdad hay muchas cosas que tal vez no van a cambiar, pero Dios sí puede cambiar tu vida en medio de esas circunstancias. Ya me recordé rapidito. Voy a votar por este candidato porque dijo que va a bajar impuestos o va a quitar impuestos. Y entonces yo pensé en ese momento, en lugar de votar por interés, digamos, yo puedo venir y decir, Señor, o sea, si tú pusiste a esta persona como presidente, tú vas a proveer para los impuestos. Y rápido se me vino la historia de Pedro y Jesús cuando llegan a cobrarle el impuesto. Y dice, ve a pescar, saca un pez, ábrele la boca, que hay una moneda. Aquí está, mira, el impuesto. O sea, Dios está sobre cualquier circunstancia humana y Él puede ir sobre cualquier decisión que tal vez venga en contra tuya. O sea, Él puede, soberanamente, Él puede proveer para eso. Entonces, no le tengas miedo a ese tipo de cosas. O sea, realmente dile, Señor, ¿a quién quieres poner? ¿A quién quieres poner? Sé que esto es parte de una campaña que ya cuando salga este podcast ya no va a estar tan fuerte, pero que es una campaña que hace la comparación entre nosotros y Samuel, el profeta. Y entonces, basado en la famosa historia de Samuel yendo a ungir al nuevo rey de Israel, que en este caso es David, pero que primero pasa por todos los hermanos. Y entonces ahí recibe una lección de parte del Espíritu de Dios que le dice, no mires a su parecer, no mires a su apariencia, porque yo veo más allá de eso. O sea, Dios puede ver otra vez, como Él es soberano, ve cuadros completos. Él puede ver hacia dónde va a ir Guatemala con este candidato como presidente, a dónde va a ir o sea, Él lo sabe. Entonces, por eso es mejor tomarnos el tiempo para orar, para investigar, para orar, para ver un foro, para orar, para leer planes de gobierno, para orar. O sea, la oración debe estar sobre todo. Y entonces al final decir, bueno, Señor, ya tengo toda la info que necesitaba, pero lo más importante es, ¿cuál es tu voluntad? Y entonces ir a su iglesia el domingo, pasar un tiempo de adoración a Dios, crecer en la palabra de Dios, tener comunión con otros creyentes y luego vaya a votar. Dios le va a guiar y le va a mostrar. Mandan la foto de su dedito marcado. Exactamente. Yo solo, un bad boy ciudadano. Yo solo quisiera agregar antes de que nos despidamos que obviamente hablamos mucho de esto alrededor de esta época, de esta coyuntura, como dirían los analistas, pero nuestro deber como ciudadanos y como ciudadanos cristianos no solo es ir a votar, no solo es en estas fechas, no solo es a nivel de país, es a nivel de tu casa, de tu colonia, de tu colegio, de tu universidad, de tu trabajo. También tenemos un rol como ciudadanos en esas esferas. Entonces, ojalá durante los próximos 4 años se sigan teniendo estas conversaciones y sigamos recordando nuestro rol como ciudadanos y que no digamos, como no quedó el que yo quería, pues en 4 años vuelvo a hablar de esto, sino que debe ser constante y como decías vos, la oración y buscar la voluntad de Dios, como decía Luis, aún en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, debe ser una constante de nuestra vida. Entonces, dicho eso, no sé si alguien más va... Muchas gracias por invitarme. La verdad es que me gusta conversar con ustedes, tener estos tiempos y que estas ideas y pensamientos que el Señor nos ha ido guiando para que podamos compartir queden plasmadas en este episodio y las personas puedan venir una y otra vez a recordar lo que estamos hablando. Obviamente lo más importante es la palabra de Dios, pero que estos principios les ayuden en su vida cristiana y en su andar cristiano. Gracias, en serio, Luis, Carlos, por invitarme al podcast de los Bad Boys. Buena onda, Huicho. Pues yo primero agradecer a Roberto, que de verdad siempre es tan rico hablar con Roberto, porque de verdad, Roberto, siempre que nos hablas, no nos hablas de tu entendimiento, sino de la palabra. Y eso, y de verdad, da gusto invitarte, ¿verdad? Porque realmente cuando son ideas humanas, son debatibles, pero cuando estamos hablando de la palabra,
vámonos a la palabra y estamos hablando el mismo idioma. Lo siguiente es poder entender que Dios, en su infinita voluntad, también tiene misericordia. Y ruego a Dios para que tenga misericordia de nosotros y de nuestro país. Y cuando digo ruego a Dios es que no solo orar por las autoridades, sino de verdad rogar por esa misericordia que Él ha manifestado. Él ha manifestado de siempre al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros y a darnos salvación a través de eso. Y esa misericordia es la que yo ruego para mi país, para mi ciudad, para mi gente, más allá de la política, del partido, de quien quede. Yo, de verdad, lo que yo espero es ver una Guatemala transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. Amén. Gracias, Wicho. Bueno, este episodio, de hecho, lo vamos a publicar un poco antes ya todos para que todavía agarremos ahí la tendencia de la... Así que vamos a pedir a nuestro productor que nos lo saque mañana de un solo ahí para publicarlo, ya no soy yo. Y felicitaciones por tu podcast. Es otro podcast de verdad, porque ese también es de verdad, o siempre te lo vamos a reclamar. Sí, pero yo le puse primero ese nombre. Lo publicas todos los lunes a las 5, ¿a vos? Exactamente. En YouTube y eventualmente va a estar en Spotify. Exactamente, pero queríamos primero explorar el video. Muchos en su momento a mí me pidieron que hiciera podcast en video. Entonces voy a explorar primero ahí y luego lo mandamos a Spotify. Buenísimo. Y nosotros todos los jueves, este va a salir antes, pero estamos todos los jueves en Instagram, en Spotify y en YouTube. Y también tenemos nuestro desayuno los jueves a las 7 de la mañana entre Fratelli de Majadas 11. Ya ha llegado gente por el podcast. Fíjate, se siente bien recibirlos ahí. Así que son más que bienvenidos. Y también en Instagram estamos regalando ahora kits con gorrita y todo. Así que buenísimo. Si les gustó cómo me veía en el YouTube, pueden verse igual que yo. Pedimos disculpas por el modelo. Era lo que teníamos. Para eso nos alcanza el presupuesto. Sí, el presupuesto que no tenemos. Pero enfóquense en la gorra. En la gorra, enfóquense. Dicho eso, que Dios los bendiga mucha. Qué bueno platicar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Hasta luego.